Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta nueva mañana, que Dios nos permite poder abrir nuestros ojos, ¿cierto? Y ver que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Contento de estar una vez más compartiendo algunas reflexiones en torno a la Biblia, que dicho sea de paso para nosotros los cristianos, son los pensamientos de Dios para con nosotros. Es su voluntad escrita, en la cual podemos conocerle, es su voluntad para con nosotros, son sus deseos de bienestar. Para quienes no me conozcan, soy Felipe Melo, uno de los 5 pastores que trabaja en el Templo Central, y si hay visitas en medio nuestro esta mañana, te extendemos una enorme bienvenida a nuestros encuentros virtuales, deseando por cierto que Dios pueda bendecir enormemente tu vida. Esta mañana quisiera compartir acerca de una porción ubicada en el Antiguo Testamento y que se encuentra en el libro de Proverbios. A veces quienes predicamos solemos irnos un poquito más al Nuevo Testamento con nuestras predicaciones, pero en el Antiguo Testamento también encontraremos riqueza de Dios, voluntad de Dios, en historias que son realmente maravillosas. Les invito a abrir y a encender sus Biblias en Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y mientras le doy tiempo para que usted pueda buscar, es interesante conocer un poquito más de este libro. Debemos entender que el propósito de Proverbios es que tú y yo podamos hallar sabiduría y entender que ésta se encuentra por medio del temor a Dios. Una expresión que, por cierto, yo creo que requiere un mayor análisis, ya que no debemos entender este temor como el miedo del tormento de un esclavo, sino más bien es un temor de la reverencia, es un temor del respeto, es un temor reverente y de adoración que nos invita a reconocer a quien tenemos por delante. De hecho, muchos también de estos proverbios tuvieron, por ejemplo, eco en las enseñanzas de nuestro Señor, con lo cual podemos entender naturalmente la importancia que estas enseñanzas pueden tener para nuestra vida y en el día a día, dado que son muy prácticas. Dice así Proverbios 3, del versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y hallarás de todo tu corazón, el 5, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta fue la versión Reina Valera del año 1960. Es interesante, hermanos, hacer notar la siguiente ley de causalidad en los versículos que acabamos de leer. ¿Qué indica precisamente esta ley? Básicamente indica que todo efecto tiene una causa primera. Indica que todo resultado corresponde a una acción que le antecede.
Como verá, hermana, en estos 10 versículos que acabamos de leer, existen 5 consecuencias que tienen una causa inicial, una causa primera. Y vaya qué consecuencias. Yo creo que a todos nos encantaría que transversalmente en nuestra vida estuvieran presentes estas dichas, estas bendiciones. Y no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, amigos, seres queridos, etc. Quizás muchas veces nos hemos esforzado siendo cuidadosos, alimentándonos bien, siendo precavidos, con el fin de alargar nuestros días con salud. Quizás hemos querido tener buena opinión delante de Dios, de los hombres, salud, refrigerio a nuestra vida, a nuestros huesos, provisión para nuestras necesidades materiales. Pero quizás muchas veces los hemos intentado por nuestros propios medios, por nuestros propios métodos, descuidando las acciones que Dios nos enseña para tener como fruto esto que hemos señalado. Es por esto, hermanos, que debemos ir a la palabra, a buscar dirección y respuesta para cada situación en la que nos encontremos, ya que hay consecuencias naturales que surgen de obedecer a la palabra de Dios, hermanos. Sería importante alcanzar a traer todos estos versículos dentro de la predicación, pero claramente por tiempo solo quiero referirme a 3 temas contenidos en estos versículos, que son la misericordia, la verdad y la confianza en Dios. ¿Y qué consecuencias vemos en estos proverbios a raíz de estas acciones? En primer lugar, la misericordia tiene que ver cómo percibimos nuestro entorno y cuán sensibles seamos ante las necesidades que veamos. Tiene que ver en parte con ser empático con las personas ante ciertas circunstancias que les puedan afectar. Tristemente creo que nuestra sociedad tal cual está en estos tiempos apunta muchas veces a lo contrario, a pensar cómo puedo obtener el máximo de beneficios sin importar muchas veces los derechos de los demás, a vivir como si nunca fuese suficiente y mientras más para uno, mejor. A preocuparme de mi necesidad y muchas veces dejar de lado el altruismo, la empatía. Mi pregunta es, ¿cuánto de esto puede haber en mi propia vida? ¿Cuán impregnado estoy de este tipo de actitudes? ¿Estas actitudes, estas posturas me representan de alguna manera? Quizás al escucharlas me son distantes y por cierto diría, no, es que yo no soy así, me conocieras tú, soy un ejemplo de la sociedad. Pero cuando veo mis actitudes a la luz de la palabra, estoy más cerca de lo que pensé. La palabra que se traduce en el versículo 3 por misericordia es Gesed. Espero haberlo pronunciado bien. Y que dice relación con la bondad, con el amor constante, con gracia, con fidelidad, con devoción. Al estudiar un poco esta palabra, veremos que será interesante hacer notar que se presenta 240 veces en el Antiguo Testamento y con alta frecuencia en los Salmos. Esta palabra Gesed indica involucramiento, un compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de una ley, que sobrepasa los límites de una obligación. Es decir, cuando Dios se refiere a la misericordia, está indicando que no es simplemente un deseo, una intención de querer hacer una buena acción, sino más bien de establecer un compromiso, un involucramiento personal. ¡Wow! Misericordia, por tanto, es la manifestación externa, visible de la compasión.
es aquello que nos moviliza, aquello que nos impide quedarnos en la zona de confort, en la zona de comodidad, aquello que nos impulsa a manifestar mediante actos de compasión el amor y la bondad. Creo, hermanos, que debemos aprender lo que significan las palabras de nuestro Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. En el Nuevo Testamento existen muchas situaciones donde se nos muestran actos de misericordia. De hecho, encontramos a nuestro Señor en muchas ocasiones donde fue precisamente movido a misericordia, como por ejemplo cuando Jesús se increpa a los fariseos y les dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿cierto? Dan la 10ª parte de sus especias, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús les dice que debían haber practicado esto sin descuidar esto otro. O cuando, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. O en aquella oportunidad cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero que se vayan así, no quiero despedirlos sin que hayan comido. No vaya a ser que se desmayen por el camino. Miren qué observación más práctica de nuestro Señor por parte de quienes les escuchaban. Como verán, cada acto de misericordia de nuestro Señor tuvo acompañada una acción en pos de esa necesidad. No solamente fue una buena intención, sino que fue un acto. Es por eso que creo que este proverbio hace referencia a la advertencia de que la misericordia y la verdad nunca se deben separar de nosotros. Es más, si podemos atarla a nuestro cuello y escribirla, ¿cierto?, en la tabla de nuestro corazón, mucho mejor, ya que son consideradas muy, muy importantes como para olvidarlos. Debemos tenerla en nuestra retina, hermano, ya que de esta manera, cada situación que veamos, lo haremos con ojos misericordiosos, con ojos de verdad. Respecto al segundo término, verdad, la palabra en hebreo, emet, tiene relación con veracidad, la cualidad de ser confiable a una persona o a una norma. Hace referencia a la honestidad, a la integridad. O sea, independiente de las circunstancias, debemos decir la verdad y, por cierto, vivir consecuentemente a una norma moral. Quizá usted muchas veces usted se ha preguntado: ¿qué gano conservarás si finalmente muy pocos lo son? ¿Qué saco conservarás si aquellas personas que debieran serlo, en el fondo no lo son? ¿Qué saco con ser íntegro, recto, con tener una conducta intachable, si puedo sacar más provecho no siéndolo? ¿Se han preguntado estas cosas, hermanos? Yo, la verdad que sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Es aquí donde nuevamente debemos ir a la palabra y hallar dirección en los pensamientos de nuestro Señor. Recordemos el Salmo 15, 1 y 2, que hace poco pude estar compartiendo con los jóvenes. Dice así el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ante estas 2 preguntas, la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La gente que habla verdad en su corazón, es decir, aquellas personas que son sinceras,
y actúan con objetividad, que a la hora de evaluar y diagnosticar las conductas de los demás, están conscientes de los suyos en primer lugar y no hacen vista gorda de sus propios defectos, que antes de ver la paja en el ojo ajeno, examino los míos en primer lugar. Esta expresión hebrea transmite una idea de comunicar aquella verdad interna, aquella verdad profunda, más allá de lo que podemos ver, de la cáscara, de lo superficial. Es importante entender, hermanos, que esta actitud es propicia para estar delante de nuestro Dios. La consecuencia natural de esta actitud de misericordia y de veracidad es hallar gracia delante de Dios, hallar buena opinión delante de Dios y de los hombres. ¡Wow! Hermano, ¿desea usted tener buena opinión delante de Dios? Que cuando Dios posee su mirada sobre usted, sobre mi vida, sobre nosotros, podamos sacarle una sonrisa a nuestro papá. Yo lo anhelo, yo lo deseo. ¿Desea usted tener una buena opinión delante de los hombres? Que por nuestro testimonio el amor de Dios pueda darse a conocer aun cuando no hablemos, para honra y gloria de Dios. Yo lo anhelo, yo lo deseo, hermano. ¿Lo desea usted? Para ir terminando, hermanos, quisiera solo decir un par de cosas más en relación al versículo 5 y 6 para hablar acerca de la confianza. Versículos 5 y 6 dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué va a hacer Dios? Enderezar tus veredas. Aquí al creyente se le anima a confiar en el Señor, donde y cuando las cosas no estén suficientemente claras, y no apoyarse en nuestro propio entendimiento. Aun cuando creamos saber, entre comillas, lo que es mejor. El Dios que tiene el futuro en sus manos ve más allá de lo que nosotros naturalmente podemos ver claramente. La verdadera sabiduría, hermanos, consiste en prestarle atención a Dios, querido hermano, aun cuando su palabra vaya en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar o creer. Este proverbio resulta complejo en el día a día, ya que tenemos la tendencia de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia experiencia, en nuestro currículum, en los años de circo que podamos tener, llevar. En lugar de nuestra sabiduría humana, hermanos, debemos confiar en Dios, apoyarnos en Él y reconocerle. Tal cual, y por cierto, considerando que estamos celebrando este especial Día del Niño, tal cual un niño confía en los brazos de su padre. El Señor usó en sus discursos, en su enseñanza, muchas veces el ejemplo de un niño y de la fe genuina que éste tiene a las palabras y a los brazos de su Padre. Y dijo que de tal es el reino de los cielos y que debemos ser como ellos para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es la fe de un niño? ¿Cómo es la confianza que tiene un niño en su Padre? Es tal que lo hace muchas veces saltar a la piscina simplemente porque hay un padre con los brazos abiertos y quien le invita a lanzarse, ya que Él le sostendrá. Confiar en Dios, confiar en Él, es entregar enteramente nuestra vida. Apoyarnos en Él es precisamente confiar en Él. Por supuesto, debemos tener la confianza de que Dios no nos va a desamparar.
Reconocerle es literalmente conocerle. Debamos estar, por tanto, bien familiarizados con Dios, con sus pensamientos, con su voluntad. Todo lo demás depende de esto, hermanos. No llegaremos a confiar y a apoyarnos en Dios hasta que realmente sepamos cómo es Dios, cuán fuerte es, cuánto poder tiene. Por ejemplo, cuando los israelitas enviaron a 2 espías a explorar la tierra que Dios les había prometido, solamente 2 de estos 12 hombres, Josué y Caleb, confiaron en que Dios les iba a dar estas tierras. Los otros 10 tuvieron temor, no confiaron. Como producto de esto, Dios ensalzó a Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Josué y Caleb fueron los únicos de aquella generación a quienes Dios les permitió que pudieran entrar a la tierra prometida. Ellos depositaron su confianza en Dios y se apoyaron en Él, y no en su propio entendimiento, no en sus propias capacidades. Oye, hermanos, Dios es tan amoroso y tan poderoso como aquel entonces. Y Él anhela enderezar tus veredas, quitando obstáculos y ayudándote a seguir el camino que debemos. Confiemos en Él, hermanos. Confiemos en Dios en este tiempo, en este difícil tiempo. Como palabras finales, hermanos, tal vez estas enseñanzas nos parezcan complejas de adoptar a nuestra vida. Quizás las vemos, las entendemos, pero a la hora de tratar de incorporarlas en nuestra vida, en mi vida, se me torna algo bien difícil, por decirlo poco. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo? Dentro de la fuerte influencia que recibimos del mundo, podemos ir en contra de esta fuerte corriente. ¿Cómo podemos hacer prevalecer la sensibilidad, la empatía en un entorno que solo vela por lo suyo? ¿Cómo podemos mantener viva en nuestra conducta la misericordia y la verdad? ¿Cómo podemos confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades, sabiduría y prudencia? Primero que todo, hermanos, no sé si pudiera dar una fórmula para esto, pero sí creo que hay principios basales. Creo que debemos tener un acto de voluntad sincero, genuino, un anhelo y un deseo genuino en nuestro corazón. Y en segundo lugar, creo que pasando más tiempo con Dios, conociéndole más, permitiendo que el fruto del Espíritu Santo vaya ecualizando en nuestra vida y que de aquellos frutos que tengan más escasez en nuestro ser, Dios pueda ir supliéndolo en su trato con nosotros. Como resultado de esto, hermanos, no solo veremos más acciones naturales de misericordia, de verdad, de confianza en Dios, sino que también podremos hallar buena opinión delante de Dios, buena opinión delante de los hombres, y claramente podremos ver cómo Dios mismo endereza nuestras veredas para honra y para gloria de nuestro Señor. Amén. Señor, muchas gracias por esta oportunidad en la cual tú nos has permitido, Señor, entender, conocer un poquito más tus pensamientos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos hallar tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Dios mío, te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestro interior para traer en este tiempo el deseo de querer abordar esto como tantos otros conceptos que hemos hablado y que no quedan solamente en nuestra mente como un conocimiento nominal, sino que también podamos llevarlo a la práctica. ¿De qué nos sirve empaparnos, Señor,
de conocimiento, si no hay amor en nuestra vida y si ese amor no nos impulsa a no solo a verbalizarlo, sino que con palabras, sino a verbalizarlo con nuestros hechos, con actos de misericordia, con actos de veracidad, y que la base de esto sea confianza en ti, confianza en tus palabras, confianza en que tú estás con nosotros. Dios, ayúdanos a poder que hoy haya más de esto que el día de ayer y que mañana haya más de lo que fue hoy, Señor, para que sí podamos ir creciendo en tu palabra, que podamos ir creciendo en tu sabiduría, podamos ir creciendo en las herramientas que tú nos provees, Señor, para hacer tu voluntad en este tiempo. Ayúdanos a confiar más en ti, ayúdanos a depositar nuestras cargas sobre ti, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios Padre que desea que sus hijos confíen en Él. Señor, perdónanos si muchas veces tú has querido ver actos de confianza en nuestra vida y no han sido del todo claras en nuestra confianza hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú quieres que confiemos más en ti y que en este tiempo, que por cierto es muy adverso, es complejo, tenemos esta linda oportunidad para echar mano, Señor, a lo que tú quieras hacer en nuestra vida y por medio de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga. Le dejo el pase a nuestros queridos hermanos que, por cierto, lo han hecho muy bien y muchas gracias por el lindo servicio que hoy día han tenido para con la iglesia a través de la dirección. Dios les bendiga. Chao.